Buenas tardes. La conferencia y posterior tertulia de farmacia Juan Bautista Chapelizado, fundador del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz en 1858, trata hoy de Constantino el Africano y Alfano I en la abadía italiana de Montecassino y la formación de la lengua médica. Refiriéndonos a la escuela médica salernitana, diremos que la ciudad de Salerno, por sus condiciones naturales, su proximidad al monasterio de benedictino de Montecassino y las influencias de Bizancio en la Italia meridional, se convertiría en un importante centro de actividad médica. En torno al año 850, una asociación de médicos salernitanos denominada Civitas Hippocrática creará la Escuela de Medicina de Salerno, que fue el pilar fundamental de la medicina escolástica de Santo Tomás de Aquino. Aquí tenemos una pintura de lo que era esta escuela de Montecassino. Como podemos apreciar, el hábito de dominico. Otra imagen de Montecassino. El régimen Sanitatis Salernitano es el tratado más famoso producido en esta escuela. La obra está en versos latinos y resulta ser un compendio de normas de higiene, higiénicas, de nutrición, de hierbas medicinales y de otras indicaciones terapéuticas sugeridas por la misma escuela y puestas al servicio de su doctrina. Esta es la portada de la Escuela Médica Salernitana, que es la cubierta de la primera edición del régimen Sanitatis Salernitano. Data de 1480. Y esta es una miniatura de la Escuela Médica Salernitana. La formación médica es medieval. Gozó esta escuela de su máximo esplendor entre 1150 y 1180 y comienza su decaimiento en el siglo XIII ante el esplendor de las universidades de Montpellier y de Padua, y fue disuelta en 1811 por un edicto de Napoleón I. Otra imagen de un tratado de los que se tenían en la Escuela Médica Salernitana. Estaba situada en el sur de Nápoles y fue una institución de enseñanza médica en el siglo XII. La Escuela Médica Salernitana fue la primera escuela medieval y estaba situada en la ciudad de Salerno, en la región de Campania, en Italia. Fue la mayor fuente del conocimiento médico en la Europa de su tiempo. Allí se habían acumulado textos de tratamientos médicos árabes, en traducciones griegas, en la biblioteca de Montecassino, donde fueron traducidas al latín. La tradición de Hipócrates, Galeno y Dioscórides que habían recibido fue enriquecida por la práctica médica árabe y judía, conocida a través de contactos en Sicilia y en el norte de África. Como resultado, los practicantes de la medicina de Salerno, tanto hombres como mujeres, no tenían rival en el Mediterráneo occidental por sus conocimientos. Su fama cruzó fronteras, como prueba el hecho de que manuscritos salernitanos se encontraban en numerosas bibliotecas europeas y eran citados por los cronistas de la época. Citamos a algunos profesores de la escuela. Garioponto entre los siglos X y XI, Pietro Clérico entre el X y XI, Alfano I, instructor de Constantino el Africano en el siglo XI, Constantino el Africano en el siglo XI, Trótula de Salerno también en el XI, Ruggero Frugardi en el siglo XIII, Giovanni Aflagio fue en el siglo XIII también,
Saladino d'Ascoli en el siglo XII, Mateus Platearius en el siglo XII, este era el marido de Trótula de Salerno, Giovanni da Procida en el siglo XIII, Francesca di Roma en el siglo XIV, Abela de Salerno en el siglo XIV, Mercuriade en el siglo XIV, Constanza Calenda en el siglo XV, Mateo Silvático en el siglo XIV y Rebeca de Guarda en el siglo XV. Bien, los principios del método de esta escuela se basaban principalmente en la teoría humoral de Hipócrates y Galeno, aunque también en la experiencia adquirida en el ejercicio cotidiano. Además, con las traducciones de los textos árabes se añadía a esta experiencia unos vastos conocimientos de herboristería y farmacología. Vemos cómo era la organización. Bien, el currículum studiorum estaba constituido por 3 años de lógica, 5 años de medicina, que comprendían cirugía y anatomía, 1 año de práctica con un médico mayor o un médico anciano, como ellos decían. Estaba además prevista cada 5 años la autopsia de un cuerpo humano. Señalamos que en esta escuela, aparte de las enseñanzas médicas donde las mujeres eran admitidas como profesoras y como alumnas, había también cursos de filosofía, teología y derecho, estando por ello considerada la primera universidad que se fundó en Europa. Bien, Constantino el Africano lo conocemos como el converso musulmán que introdujo en Europa los textos clásicos y árabes, los textos médicos. La historia de Constantino es una historia que da para una novela bastante jugosa o bien una apasionante película. Fue un musulmán convertido al cristianismo. Viajó por casi todo el cercano y próximo Oriente y aprendió medicina y tradujo los libros árabes y griegos de esa materia al latín, terminando como monje en Italia. En fin, una vida que combinó aventura, religión y saber. Aquí tenemos una representación de Constantino el Africano con las mujeres de Salerno. Como hemos dicho, pues introdujo en Europa los textos médicos clásicos y árabes. Constantino el Africano era cartaginés. Entonces estaba bajo el dominio árabe. Después de su conversión al cristianismo, decidió hacerse monje. Entonces, gracias a ello, dominaba el latín, lo que le permitió traducir trabajos médicos del árabe. Fue invitado a unirse a la Escuela Médica Salernitana por Alfano I. De esta forma ayudó a reintroducir la medicina griega clásica en Europa. Sus traducciones de Hipócrates y Galeno fueron las primeras en dar una visión en su conjunto de la medicina griega en Occidente. También adaptó manuales árabes para los viajeros en su viático. Dominaba lenguas como el griego, el latín, el árabe, además de otras lenguas orientales. Había adquirido conocimiento de esas lenguas durante sus largos viajes en Siria, India, Etiopía, Egipto y Persia. Después de haber entrado en contacto con la escuela de Salerno, siguió el camino en Monte Cassino, que fue un monasterio fundado por San Benito de Nursia en el 529. Primeramente pasó su primera juventud
en el norte de África y luego se lanzó a un largo viaje que le llevó a conocer pues, lugares muy interesantes como Egipto, Siria, Etiopía, Persia y la India. Vivió muchos años en Babilonia y ese roce multicultural le permitió empaparse de la ciencia y de la cultura de la época de esos sitios. Según uno de sus biógrafos del siglo XIX, Joseph François Malgaigne, aprendió gramática, lógica, física, geometría, aritmética, matemáticas, astronomía, nigromancia y música, aunque puso un interés especial en la medicina que estudió fundamentalmente en Bagdad y sobre la que compiló además una considerable colección de libros y textos. Cuando tenía sobre 40 años decidió regresar a Cartago, pero antes él se detuvo en Italia. Así lo dicen la mayoría de sus biógrafos, como el físico y escritor Salvatore de Renzi o el bibliotecario francés especializado en historia de la medicina, Charles D'Arenberg. Ambos escribieron sus obras en el siglo XIX, aunque hay que tener en cuenta que usaron como fuente exclusiva al citado Pedro Diácono, y queda cierta duda sobre cuánto hay de hagiográfico. Algo parecido puede decirse de una reseña que hizo un médico militar, concretamente Lucien Leclerc. Era un médico galo, en su Histoire de la Médecine árabe. No fue hasta 1865 que otro historiador de la medicina, el alemán Karl Sudhoff, encontró otros documentos sobre el personaje y publicó una novedosa tesis sobre este tema. Bien, su nacimiento pues, tuvo lugar en el 1020 en Cartago, en Túnez, y su fallecimiento en la abadía de Montecassino en 1087, perteneciente a los estados pontificios, y su religión ya era católica. Pedro el Diácono, un monje benedictino que escribió varias obras históricas y vivió pocos años después de su muerte, le definió con el término de sarraceno, que es una palabra típicamente medieval, aplicada a los musulmanes del norte de África. Aquí tenemos la imagen de Constantino con las damas de Salerno, con sus compañeras profesoras de la escuela, y la situación en la península itálica. Su información profesional resumimos que era médico, traductor, escritor y monje. Sus obras notables, entre otras, eran el Liber Pantechni y la orden religiosa, la orden San Benito. Bueno, aquí tenemos a Constantino el africano, que es una ilustración del libro Liber Urinarium, un libro que trata de urología, analizando la orina de los pacientes con la ayuda de sus compañeras. La primera traducción del árabe al latín fue el Liber Pantechni, llamado originalmente el Kitab el-Maleki, del médico persa del siglo X, Ali ibn al-Waqas. Sus 37 libros, traducidos del árabe al latín, incluyendo el anterior, fueron introducidos en Occidente y aportaron grandes conocimientos que tenían los musulmanes de la medicina griega. Incluyen además dos tratados de Isaac Israelí, Ben Solomón, el médico del califato fatimí. Sus obras, siendo invitado por San Alfano, tradujo del árabe Techni y Mecatechni de Galeno, Amalak
también conocido como Liber Regius Pantechni, de Ali ibn Abbas, Ali Abbas, Selviaticum, de Ibn al-Hazar, Liber Divisionum, Liber Experimentorum de Races, Liber Dietorum, Liber Urinarium y Liber Febrium, de Isasco de Toledo. Aquí tenemos una portada de aforisma y pronóstica de Hipócrates. Aquí de Techni y Megatechni de Galeno. El Pantechni, el Liber Pantechni, es un texto médico medieval compilado por Constantino el Africano antes de 1086. Ha sido completado el primer texto médico completamente comprensivo en latín. El autor de este libro, la fecha es antes de 1086, el idioma es latín, y el descubrimiento. Bien, la primera copia conocida que se estudió por primera vez en 1909 se reconoció en 2010 como realizada en la abadía de Montecassino o la abadía de Constantino. Bien, la primera copia conocida que se estudió por primera vez en 1909 se reconoció en 2010 como realizada en la abadía de Montecassino durante la vida de Constantino, y la ubicación es en la Biblioteca Real Neerlandesa. Aquí tenemos una imagen de lo que es el libro. Otra página. Este libro abarca todas las artes médicas. Es un texto médico medieval compilado por Constantino el Africano, muerto antes de 1098-1099. El Pantechni de Constantino ha sido llamado el primer texto médico completamente comprensivo en latín. Había, por supuesto, un cuerpo sustancial de escritos médicos latinos circulando en Europa occidental a principios de la Edad Media, pero el Pantechni fue el primer texto en reunir en un único lugar una amplia gama de aprendizaje sobre anatomía, fisiología y terapéutica, y fue dedicado al abad Desiderio de Montecassino, antes de que se convirtiera en Benedicto XVI. En 2010, un manuscrito en la Biblioteca Real Neerlandesa de La Haya, conocido por los eruditos desde principios del siglo XX, pero poco estudiado, fue reconocido como la primera copia de los Pantechni, hecha en Montecassino, bajo la supervisión de Constantino. Este libro es un compendio de la medicina helenística e islámica, en su mayor parte una traducción del árabe del libro real de Kitab al-Malaki, también llamado el Kitab Kamil As-Sina Atibiyya, traducido como el libro completo o perfecto del arte médico, de Ali ibn Abbas al-Majusi. Se hace una distinción entre la teoría y la práctica, como se ha hecho en el llamado Isahoge Johanniti, que fue un texto médico que fue escrito originalmente por Hunay ibn Isaac. Cada parte del original, teoría y práctica, tenía 10 libros. La teórica fue traducida en su totalidad. Sin embargo, la versión de Constantino, la práctica nunca se completó, tal vez debido a los daños que ocurrieron cuando Constantino trajo sus libros de África a Italia. Y esta es una imagen. Los manuscritos existentes muestran que inicialmente había una única práctica de 3 libros, que estaba en circulación en la primera parte del siglo XII. El interés en el material quirúrgico del primer tercio
del libro 9 llevó a 2 traductores posteriores, uno musulmán convertido y uno cristiano de Pisa, a completar la traducción de este libro 9, en 1114 y en 1115, durante un asedio a Islas Baleares. Alfano di Salerno, que tuvo su existencia entre 1015 y 1020, Salerno, hasta el 9 de octubre de 1085, fue un abad, médico, escritor y arzobispo italiano, un importante exponente de la Escuela de Medicina de Salerno. Se convirtió en abad del monasterio de San Benedetto en Salerno y luego arzobispo de la ciudad. Fue doctor de la Escuela de Medicina de Salerno, escritor, poeta y arquitecto, autor de himnos de carácter sagrado, cuya inspiración revela un notable conocimiento de la poesía de Horacio, pero es recordado sobre todo por haber sido uno de los principales exponentes entre los intelectuales benedictinos de la Edad Media. Bueno, este es el resumen de su existencia, su nacimiento y su fallecimiento. Alfano I fue también conocido como Alfanus o Alfujans. Fue monje en Santa Sofía, en Benevento y después en Montecassino. Con posterioridad fue nombrado abad de San Benedetto en Salerno y luego fue arzobispo hasta su muerte. Fue médico antes de ser arzobispo y considerado uno de los grandes doctores de esta escuela. Fue un personaje ecléctico, escritor, teólogo, también fue autor de himnos benedictinos medievales. Su figura está ligada al abad Desiderio, futuro papa Víctor III, de quien fue íntimo amigo. Dominaba el latín, árabe y tradujo manuscritos. Su interés en la medicina y las traducciones de tratados árabes lo llevaron a invitar a Constantino el Africano a esta escuela para que le ayudara en la traducción del enorme corpus árabe que tenían allí. Y el gran médico cristiano originario de Túnez llevó consigo una biblioteca de textos islámicos que revolucionaron la teoría y la práctica en Occidente. En sus últimos días como arzobispo acogió al Papa Gregorio VII, que exiliado murió en Serbia. Bien, en el campo médico tradujo del griego el Prenon Physicon o De Natura Hominis de Nemesio y fue autor de diversas obras, como De Pulsis, Experimenta Archiepiscopis Salernitani, Tractatus de Quibusdam Medicinalibus, De Quatuor Humoribus Corporis Humanis, y además inspiró y dirigió la construcción del Duomo de Salerno, fundado por Roberto Guiscardo y consagrado por Gregorio VII en el 1085. También participó en los consejos de Melfi, Salerno y Roma. En su obra pastoral erigió en 1058 la diócesis de Nusco y consagró a San Amato Landone su primer obispo. En el campo médico tradujo del griego el Prenon Physicon. La supervivencia de estas obras no disponibles en el original ha sido confiado a revisiones sucesivas y dan testimonio del impulso que dieron a la próxima investigación y a la práctica médica. Aquí tenemos una imagen suya y aquí de su tumba. Con Constantino el Africano tuvo lugar el regreso de la neurología a la Europa medieval. La figura de Constantino el Africano se resume con la revisión de su vida y de su obra, sobre todo con el Liber Pantheon.
Los métodos, pues tras situar históricamente las diferentes vías de desarrollo del galenismo medieval farmacéutico y el nacimiento de la Escuela de Salerno, se analiza la figura de Constantino y las características de su obra. Principalmente vemos que destaca la medicina árabe, que entonces estaba unida a la farmacia. Los resultados, pues bien, estas traducciones suponen un retorno vía árabe del galenismo a la medicina occidental y propician un gran avance en la escuela. Tradujo grandes compendios como el Pantemni de Ali Abbas y el Viaticum de Al-Ghazal, que representan esa etapa de introducción del galenismo arabizado en Occidente. También usaron el Articela como complemento. Queda patente el carácter médico-antropológico en el Praemon Physicum, más conocido como de Natura Hominis. Bien, de Natura Hominis en Constantino, aunque limitó mucho la traducción, para sus propósitos tuvo que ver lo que era la temática y reducir toda la extensión que tenía, por lo que se vería obligado a crear el léxico médico que necesitaba. Utilizaba una terminología latina en alto porcentaje y creó el léxico médico utilizando términos como cooperimentum, profunditas, emuntorium o contesti. Posteriormente fue Gerardo de Cremona quien se unió a este léxico usando los sustantivos como concavitas, acetositas o gibbositas. También otros términos médicos como glandosus o apostemosus frente al tradicional apostematicus. Lo mismo sucedía con adjetivos como attractivus, immunitabus, mutativus, repletibus, expulsivus, contentibus o nutritibus. Otros fueron el passivus, retentibus. Entonces sabemos que Constantino incorporó algunos arabismos mediante transcripción y tiene otros muchos que presuponen un intermediario árabe. Tradujo términos de anatomía como meri, esófago, sifaj, peritoneo, nuca, médula espinal o cirbus como el epiplón o redaño. Otra forma latina fue omentum, la griega epiplon, y prefirió también transliterar otros en lo que le siguió Gerardo de Cremona. Farmacopea. Bien, en farmacopea la aportación árabe fue amplia y gracias a Constantino tenemos los términos como bedegar, refiriéndose a la zarzamora o rosa silvestre, behén, albén, Carbil, alcarabea, sambacu, el jazmín, sebestén, el turbit, fenix, alfeñique, el zumaque que arrinconó a Rus, canfora, que es el alcanfor, que en algunos casos hasta hoy día han perdurado. Constantino en estos casos prefirió precisar todavía más estos términos. También tenemos de él calcos semánticos, como la dura mater y pia mater, refiriéndose la dura madre o meninge externa y pia madre o meninge interna. Gerardo de Cremona actuó de modo más correcto utilizando la forma panniculus durus y subtilis. También en las obras de Galeno se denominaba membrana dura y membrana blanda o sutil. Constantino tradujo del árabe no como membrana o elemento, sino como madre, y el árabe Rakit lo tradujo no como sutil, sino como piadoso. De aquí
se intuye que Constantino tenía que haber conocido todavía mejor la obra de Alfano. La conoció, pero no todo lo que tenía, porque si no hubiera usado mininga, de acuerdo con el griego, como hace Alfano. Y como término genérico para ambas membranas emplea matres cerebri, traduciendo la expresión árabe umma digma. En este caso revela una situación distinta a Alfano como modelo en el que se basó Constantino, pero también se intuye que intervino el hecho de que el conocimiento del griego de Constantino era más bien escaso, al menos en lo referente al léxico. No reconoce todavía el término griego original. Aprovechando la publicación del Dilaje, es decir, el diccionario latino de andrología, ginecología y embriología desde la antigüedad al siglo XVI, confeccionado en la Universidad de Valladolid, pues intuimos que Alfano dedica el capítulo 25 de su obra a este tema, bajo el título de Generativo Vel Seminali, al igual que Constantino le dedica algunas partes de sus obras generales, como el Pantechni y el Viático. Abunda en este sentido la monografía de Coito. Aquí ya se asemeja más a Constantino, se asemeja más a Alfano primero. Bien, en conclusión, el léxico de ginecología y andrología, en el capítulo degenerativo Bels Seminali de Alfano, no fue seguido por Constantino al pie de la letra, pero es verdad que tienen muchísimas coincidencias. No tuvieron más porque Constantino no manejó bien el griego original. En este momento de la Edad Media, como es en el caso de coitus, coeo, generatio o conceptio, sí se generalizó. Constantino forja su lengua médica como un modelo básico, al menos en el campo de la andrología y la ginecología. Aquí tenemos una representación de Constantino impartiendo su clase. Sel Viaticum de al-Hazar. Aquí se identificaron en este tratado enfermedades contagiosas. Vemos aquí ya una versión moderna de la actualidad del manual médico de Viaggiatore en italiano. Aquí tenemos otro de los comentarios. También encontramos un tratado de perfumes y esencias. Identificó las enfermedades contagiosas y tenemos aquí una representación del Liber Divisionium Liber de Rafés que él tradujo. Esta otra se ve mejor. Rafés, que tuvo su existencia entre el 865 y 925. Destacaron bastante y bien las traducciones de Constantino el africano. Bien, pues se le conoce como el converso musulmán que introdujo en Europa los textos médicos clásicos y árabes. Y hemos estudiado cómo la medicina y el humanismo invaden las culturas árabe y cristiana. Bueno, y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.